Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Hoy vamos a hablar sobre unos nemátodos importantes que producen la filariasis. La filariasis es causada por unos parásitos cilíndricos em, muy delgados. Dentro de ellas tenemos a Wekereria bancrofti, Onchocerca pulvurus, Dirofilaria mittens, Brugia sp, Manzonella osardi. Vamos a dar entonces inicio con Wekereria, las filariasis linfáticas. Mencioné esto porque esta filariasis linfática está presente en las Américas y en cualquier momento puede ingresar. Tal vez no tenemos casos con Wekereria bancrofti, pero tenemos en la parte de Colombia, Venezuela, zonas donde hay Wekereria bancrofti. Esta es una filariasis linfática que la infección también se va a transmitir, es una enfermedad metaxémica, se transmite por anofelinos como Culex, anófeles, que son los vectores, mosquitos que también tenemos nosotros acá en el Perú. Y sus síntomas se hacen agudos y hasta crónicos que llevan a la desfiguración del paciente y a una exclusión social, inclusive personas que ya no pueden trabajar, ya no pueden desplazarse solos. Vamos a ver entonces cómo es el ciclo en el Wekereria bancrofti. El insecto, el anofelino, va a llevar a la larva 3. Es una larvita que luego, esta larva 3 va a ser inoculada a la hora que toma sangre, especialmente la hembra, inocula a la persona y esta va a ingresar por vía sanguínea y se va hacia los nódulos linfáticos de la parte posterior. Allí va a desarrollar el adulto, o sea, son larvitas que ingresaron, desarrollan a adulto, hembras y machos, y comienzan también a producir nuevamente larvas que van a migrar, van a circular por la sangre. Estas larvas que van a estar circulando por la sangre, porque los adultos van a estar en los nódulos linfáticos de la parte posterior del cuerpo. Las larvitas que migran por vía sanguínea pueden ser tomados nuevamente por otro anofelino que esté libre de infección, toma la sangre, ingresan estas larvas. Estas larvas son microfilarias, se llaman así, estas microfilarias que van a pasar de L1 a L2 hasta L3. L3 es la larva infectiva. Entonces, ¿cómo pasan? Van a mudar. Estas larvitas, estas microfilarias mudan de L1 a L2 y luego hasta L3. La L3 ya está desarrollada, es característica para cada género. Cada género, Culex, la larva es diferente a, las larvas de las Wekereria bancrofti va a ser diferente a otras larvitas que vamos a ver de otro tipo de filarias. Entonces, este es el ciclo biológico de Wekereria bancrofti. Esta filariasis, pues, como mencionábamos, afecta al sistema linfático y puede producir hipertrofia de algunas partes del cuerpo, como observamos acá en los miembros posteriores, igualmente en la joven y acá en este varón, causando dolor, una discapacidad grave, un estigma social, pues, que personas que quedan, miren, en un estado donde no poder ya desplazarse solos. En la actualidad hay más de 886 millones de personas en 52 países amenazadas por filariasis linfática. En el 2000 había más de 120 millones de personas infectadas y unos 40 millones estaban desfiguradas e incapacitadas por la enfermedad, como se menciona aquí. Esta filariasis es llamada la elefantiasis. Ustedes pueden leer más profundamente, como buscándolo como elefantiasis. Es una inflamación que también puede ir al escroto y que esto va a aparecer posteriormente en los varones a medida que va avanzando la infección. Y ya puede producir una discapacidad permanente, totalmente. Desarrolla tanto
que no quise poner la figura, que puede, la persona ya no puede ni desplazarse ni llevar. El escroto desarrolla tanto que, eh, digamos, a una figura que lo mencionan, lo llevan inclusive en una carreta, ¿no? Es tan desarrollada, la inflamación es tan grande. Gracias. Bien, entonces, esta filariasis, como vemos acá de color rojo, es la zona más afectada. La zona más afectada la tenemos en Brasil, especialmente también en África, Asia, etc. Y hay muchas infecciones que han ingresado luego, posteriormente, por desplazamiento a veces de los culicidios. Estos pueden ingresar. Tenemos en la parte de Brasil y tenemos también, están en la frontera con el Perú y todos los demás, ¿no? Habíamos mencionado de Venezuela, pero no, Venezuela y Colombia no lo tienen. Pero hay otro tipo de filariasis en estas, aunque se menciona, me parece que en algunas zonas. Bueno, Oncocerca bulbulus es esta filaria que sí tenemos en el Perú. Esta oncocercosis es endémica en 34 países, ¿no? Inclusive parte central de África. Pequeños focos endémicos en la península arábica. En el Perú no está marcada acá en el mapa, pero sí tenemos pequeños focos endémicos, como dice, en la península arábica de Yemen y en 13 focos aislados en América Latina, en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, el sur de México y Venezuela, pero también ahora vamos a mencionar que también hay en el Perú. Aproximadamente se considera que se encuentran 90 millones de personas en riesgo de la enfermedad y 17 millones de personas infectadas en todo el mundo. Estos casos, la mayoría, en el 90%, son sintomáticos y ocurren en África. La mayoría es en África, sobre todo en Nigeria, en el Congo, y se estima que también 270.000 personas presentarían la ceguera, porque esta filaria va a afectar a los ojos. O algunos, como 500.000, tendrían alguna lesión visual. Esta oncocerca volvulus, llamada la ceguera de los ríos, es una infección en el mundo que produce una dermatitis grave. Estas filarias, las adultas, forman nódulos fibrosos en los tejidos subcutáneos. Puede ser en la cabeza, en los hombros, o en la cintura pelviana, o en las extremidades inferiores. Esta filaria, la hembra, como hemos visto en el primer ciclo biológico, va a expulsar microfilarias, no va a colocar huevos, sino es del útero van a salir ya las filarias que van a migrar a través de la piel. Y cuando mueren estas filarias, porque estas van a migrar y llega un momento que mueren, van a producir todo el proceso de una erupción pruriginosa, ¿no? Y que va a dar lugar a una dermatitis. A este proceso le llaman, por la pigmentación que va a producir en el cuerpo, en la piel de leopardo, con edema y atrofia de la piel. Estas filarias generalmente llegan a los ojos, donde invaden y pues y mueren, una muerte posterior que va a producir alteraciones visuales y ceguera. Estas moscas, las que van a producir esta infección, son del género Simulium. En el ciclo es muy parecido al anterior porque es la larva 3 de esta filaria la que va a ingresar cuando está tomando sangre. Este insecto, este mosquito, toma sangre, va a inocular las filarias, van a ingresar las larvas L3 infectivas que van a migrar y se van hacia los nódulos linfáticos, principalmente de las extremidades posteriores. Y como resultado de la fecundación se producen las larvas. Estas larvas son las que van a circular por vía sanguínea
Estas, cuando ingresan, van por los tejidos subcutáneos, son los que van a migrar hasta los nódulos, formando hacia los nódulos linfáticos. Estas microfilarias no tienen vaina. Vaina es una cubierta, ¿no? Una cubierta externa que se encuentra, pues, y estas se van a encontrar por la piel, en los vasos linfáticos de los tejidos conectivos y ocasionalmente también en la sangre periférica, en la orina, en el esputo también pueden estar. La mosca que esté sin infección, una mosca sana, al tomar la sangre va a ingresar esta larva. Esta larva que ingresa es la L1 y estas microfilarias penetran el intestino medio de la mosca y migran hasta los músculos torácicos. Allí desarrollan larva L1, L2 hasta L3. Cuando está en la L3 migra a la cabeza y hasta la proboscis de esta mosquita. Esta mosca llamada mosca negra se alimenta de sangre y por lo tanto a la hora que toma sangre esta L3 va a penetrar con la mordedura del insecto. Entonces este es el ciclo del estadio en el hombre. En el Perú se han registrado casos, ¿no? Los 3 primeros casos de oncocercosis provenían de la Amazonía peruana, de la provincia de Maynas de Loreto, que luego esto fue confirmado en Brasil, en el Instituto Osvaldo Cruz. Uno de los pacientes llegó a perder el ojo, el glóbulo ocular, inclusive. Como vemos acá, las larvas que mueren van a producir una dermatitis, una pigmentación oscura en la piel. Este informe está publicado por la Revista Peruana de Medicina Experimental de Salud Pública del 2008. Lo pueden revisar. Y esta contaminación de las aguas, pues del río, que son afluentes de las aguas residuales, que traen aguas residuales que llegan a este río Guayaga, ocasionan que exista pues materia orgánica y esto permite la alimentación de estos simúlidos, de estos insectos, ¿no? Así estas larvas pues continúan su reproducción y esta es la forma como pues van a contaminar el medio ambiente. Esta filariasis humana en la selva peruana, hay reportes de los 3 casos, ¿no? De pacientes varones que procedían de Junín, la otra de San Martín y la otra de Pucallpa. Un caso de varón de 33 años de Huancayo, de la selva, que fue publicado en 2004, presentó filariasis en el globo ocular y cuando le hicieron un frotis sanguíneo, se pudo determinar que por morfología de la larva, además por las pruebas serológicas y la identificación a nivel molecular, se determinó que el caso era por filariosis zoonótica, por oncocerca, una especie de oncocerca, que también está publicada. El segundo caso fue de un varón de 41 años que procedía de Pucallpa. Presentó un nódulo en el pómulo y sensación de movilidad, ¿no? También por serología fue diagnosticada y se caracteriza pues por la presencia del extremo posterior agudo, ¿no? No, en este caso no sería, no es agudo, es un poco amplio, pero termina, digamos, no en puntas, por eso no es en puntas, sino roma, es el término exacto, disculpen. El extremo posterior romo, esa es una de las características. En el tercer caso, se extrajo la larva del dedo pulgar de un paciente que procedía de San Martín. Tenía escozor en el dedo y también un edema en el dedo pulgar de la mano derecha. Al examen parasitológico por microscopía se determina que era una filaria hembra juvenil de 11 centímetros de tamaño. Era larga, delgada. Las características morfológicas de estas filarias, ¿no? Es importante para poder diferenciar los diferentes géneros
de estas microfilarias. Es importante. Fueron los primeros casos sobre Dirofilaria sp. En este caso le pusieron solo Dirofilaria sp porque no fue identificada como oncocerca, pero también era un género. Hay filarias, Dirofilaria ignitis, por ejemplo, del perro, vamos a ver en la siguiente, y fue como SP, no le pusieron la especie no, como identificada, porque era necesario determinar por PCR. Aquí está en el cuadro de dónde procedían y dice en el de Huancayo, pues la serología fue, a ver, y le hicieron para Dirofilaria repens y mitis, Wolbachia o Brulla. Fue negativo, por ello, pues esta fue filariosis zoonótica diferente a la dirofilaria. Esta fue diferente a la dirofilaria. El de Pucallpa sí fue Dirofilaria sp y el de San Martín también fue identificado como una especie de Dirofilaria. Bueno, estaba entonces la filaria inmadura, porque fueron filarias inmaduras. No se recuperó ninguna filaria en el caso de Pucallpa, y en el caso de San Martín, la hembra inmadura de 11 centímetros era comparable con el género Dirofilaria sp. La dirofilariosis, ahora vamos a ver ya como Dirofilaria immitans, que son también de la misma familia Filaridae, es un parásito del perro. Es bien finito como un hilo, son delgados. Las hembras tienen la abertura el vulvar, o sea, de la vulva, en la parte anterior. Son ovovivíparas, van a dar lugar a larvas. Estas larvas que se liberan, las microfilarias que se van a liberar, van a estar en la circulación sanguínea. Los machos son más pequeños y las hembras siempre son de mayor tamaño. El macho tiene el extremo posterior ligeramente enrollado. Estos Dirofilaria imitens se localizan en los vasos pulmonares. La forma subcutánea se produce como por Dirofilaria repens. Hay otra especie que es la Dirofilaria repens, que no se ha observado en el Perú. Cuando se menciona Dirofilaria sp, habría que verificar por molecular, probablemente la que está en el caso anterior mencionado, podría tratarse de Dirofilaria imitens. En todo caso, si se tiene la muestra, se debe hacer la parte molecular. En el perro también se localiza en el ventrículo derecho del corazón. Vamos a ver. Entonces, su ciclo es indirecto. Los vectores van a ser Culex, Anopheles o Aedes, cualquiera de los tres géneros, y también probablemente otros insectos más pueden pasar. El hospedero definitivo es el perro. De forma natural, el perro va a tener la infección. Esto se ha encontrado en los perritos de la selva, ¿no? Cuando se ha evaluado, se ha encontrado en la sangre de estos perritos, y la forma infectante va a ser la larva 3, es la larva infectiva. El vector, al picar, va a inocular esta larva, va a ingresar al torrente sanguíneo hasta alojarse en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho del corazón. En el hombre se aloja en los vasos sanguíneos pulmonares, pero no va a llegar a madurar como lo hace en el perro. En el perro, bueno, vamos a continuar en la siguiente. En el perro, el mecanismo de infección entonces sería por picadura del vector. Ese sería el mecanismo. ¿Cómo ingresa? Por picadura del vector. Miren, en el perro, los adultos van a desarrollarse en el corazón. Se puede observar pues una gran cantidad en algunos perritos que se ha abierto para observar el proceso infectivo. El perrito que está infectado lo tiene en su corazón y las microfilarias están migrando o están circulando por la sangre. Viene el insecto, toma
Este insecto va a llevar esta larva L1 que ingresa, se transforma en L3 hasta L3 y infectiva, y va a inocular nuevo la L3 a otro perrito. En el otro perrito va a continuar el ciclo y en este perrito igualmente va a desarrollarse el adulto en el ventrículo derecho del corazón. En el ventrículo derecho del corazón se va a desarrollan adultos, fecundan, se producen las microfilarias y estas microfilarias van a circular por los capilares sanguíneos. Dilophilaria imitis también va a afectar no solamente al perro, sino también al hombre. En el hombre igual, el mosquito, cuando pica, como hemos mencionado, este mosquito va a viajar y se va hacia el pulmón y no va a desarrollar como en el perro, que se va al corazón para desarrollar los adultos. Entonces, en el perro el adulto se encuentra en el corazón. En el hombre no desarrolla adulto y se queda pues haciendo un cuadro a nivel pulmonar. Y el ciclo, como observamos acá, igual que en las otras, ¿no? El mosquito va a tener la larva L1 hasta L3, que es infectivo, y es el que va a inocular al hombre accidentalmente cuando esté el hombre por la zona donde está la infección. Los síntomas es una tos crónica, con disnea, dolor torácico, pérdida de peso, intolerancia al ejercicio, o sea, no puede hacer ejercicio, inmediatamente se siente tan mal. Puede haber hasta hemoptisis, o sea, puede escupir sangre, puede haber fiebre, dolores musculares, o sea, mialgias, etc. En cuanto a la patología, se pueden alterar los vasos, el tejido pulmonar, se pueden formar nódulos, hay una hipertensión, afecciones hepáticas, renales, ¿no? Todo este cuadro puede ser sospechoso, ¿no? De revisar de acuerdo el paciente de qué zona llega al hospital. Muchas veces llegan así hasta Lima, ¿no? Entonces, porque se sienten tan mal y tienen posibilidades de llegar hasta el hospital. Entonces, los datos clínicos son importantes, los datos epidemiológicos, digamos, de qué lugar viene la persona. Si viene de la selva, pues de la parte de la selva, se ha encontrado en los perros Dilophilaria imitis y puede ser una de las formas de infección. Para el diagnóstico a veces se confunde, ¿no? Le toman la radiografía y tiene la característica de una moneda. Entonces, eso puede confundir, ¿no? Confunde muchas veces con tumor maligno. Dicen, es un tumor maligno en el pulmón, porque tiene la forma de una moneda. Y en este caso, el problema es que no se encuentra en la sangre. Como no no van a desarrollar adultos, son juveniles que se quedan en el pulmón, se quedan aquí, no hay adultos, por lo tanto no va a haber filarias circulando por vía sanguínea. Entonces no habría una microfilaremia. E inclusive en las personas con el sistema inmune bajo. El adulto se ha observación de un adulto inmaduro, porque no es totalmente desarrollado, de una hembra, en una biopsia que se ha hecho a nivel pulmonar. Entonces, esto por el corte histológico podemos infectar, por las características, ¿no? Podemos infectar de que se trata de una filaria. En el Perú, el primer caso ha sido observado en el año 83. Este era un paciente que tenía un nódulo pulmonar, que fue sospechoso de cáncer pulmonar. Al examen histopatológico, pues reveló que había en los cortes histológicos que el nematodo se localizaba en la arteria pulmonar. La cutícula del nematodo está formada por 3 capas. Eso hay que tomar en cuenta, siendo la media fibrosa y la que se proyecta dentro de los cordones laterales. La media es fibrosa y estos cordones laterales casi están a la altura de este tejido muscular, ¿no? Entonces, la fibrosis, la capa fibrosis, está proyectada hacia los cordones laterales. Y estas casi van a estar a la misma altura que la capa muscular.
Esto ya lo vimos, perdón. Entonces, esto es el mosquito, la característica de este mosquito, que el cuadro que se va a observar entonces a nivel de pulmón, del pulmón es todo un cuadro con un granuloma eosinofílico alrededor, y este es un corte histológico de una biopsia que le hacen del pulmón del nódulo, pensando que es un nódulo cancerígeno, un tumor cancerígeno. Le han hecho el corte histológico y en el corte histológico se observaba la larva, que había que identificar qué tipo de larva era. Es de una filaria. En el Perú también se presenta brulla, se ha observado Brulla guyanensis. La filariosis linfática por Brulla es otra infección importante y el agente etiológico es Brulla guyanensis. El hospedero es el coatí, el nasúa nasúa. Por eso en la selva, probablemente en los hospederos, hay varios tipos de filarias. Cuando llegan los casos, si es que llegan pues hasta la posta, se puede hacer la identificación, es lo que se está publicando, pero de lo contrario requiere hacer un estudio más profundo. Se localizan también en el sistema linfático, puede ser en un nódulo linfático del cuello. Su ciclo biológico también es indirecto, o sea, es una infección metaxénica, también por un vector, la picadura de un vector, porque el mecanismo de infección es la picadura del vector. Los síntomas es una linfadenopatía. En cuanto a la patología, igualmente, este nódulo que es linfático se va a rodear de un tejido fibroadiposo, hay inflamación, fibrosis, necrosis, o sea, destrucción del tejido inclusive, y lo que sí el hombre se infectaría accidentalmente al ingresar a los lugares pues un poco profundos donde también pues esté realizándose el ciclo con el nasúa nasúa. Aquí tenemos en las zonas tropicales coincidentes con la distribución pues del reservorio, el nasúa nasúa sería el reservorio principal de esta por Brulla malayi, perdón, sí, por Brulla guyanensis. Brulla guyanensis. Para el diagnóstico, pues hay que, en este caso, se ha identificado el parásito o las microfilarias en los cortes, un corte histológico del nódulo afectado, o sea, el nódulo linfático afectado por una biopsia, se hace la biopsia y ahí en la biopsia se observó que se trataba de una filaria. La hembra también de Brulla en un corte del nódulo linfático cervical, que esta persona lo tenía en el cuello. Esta mujer de 27 años adquirió la infección en Iquitos, también en la Amazonía. Los adultos se alojan en los conductos linfáticos del nodo linfático cervical derecho. El nódulo linfático y el tejido adyacente van a tener pues microfilarias. El paciente presentó, vamos a ver que hay una linfadenopatía axilar y a nivel del cuello igualmente. Ocasionalmente pueden presentarse también granulomas, ¿no? Y estos adultos van a medir, pues los machos son más pequeños que las hembras y son pequeñísimas, miden 50 micras y el macho 100 micras. Vemos acá en la parte de la axila, otra parte del cuello que presentó este paciente. Y en el ciclo de esta brulla, de Brulla guyanensis en este caso, es muy parecida al Brulla malayi, que el insecto a la hora que toma igualmente ingresan las larvas, se migran hasta los nódulos linfáticos, ahí desarrollan a hembras y machos, fecundan y colocan pues las larvitas. Estas larvas de brulla también tienen otra característica. En los
van a producir microfilarias con una cubierta, y estas que están migrando, están en la vía sanguínea, pueden ser tomadas por otro vector y continúa el ciclo. Entonces, al tomar en estas igualmente, y como hemos observado, las larvas infectadas son la L3 que va a desarrollar dentro del mosquito. Esta filariosis producida ahora por Manzonella osardi es otra filaria que también está en el continente americano, en la selva tropical, en la cuenca del Amazonas, que afecta a diversos países como Bolivia, Colombia, Brasil, las islas del Caribe, México, Panamá, Venezuela y por supuesto en el Perú. Se ha descrito el caso el año 58 con microfilariasis en la sangre de un paciente, y un mes después falleció este señor. Y en la necropsia se encontraron microfilarias en el peritoneo parietal, en el epiplón y en el pericardio visceral. Los parásitos adultos miden hasta 7 centímetros, de 3 a 7 centímetros. Y las microfilarias pues también son pequeñas, miden 200 micras de largo y son muy finitas, y hay que diferenciar de los otros géneros. Es importante tener conocimiento para identificación de los diferentes tipos de filarias, y por los tipos de filarias es el que se va a ver morfológicamente el género, ¿no? Por lo menos nos acercamos a Manzonella, pero requiere todavía un análisis molecular para llegar a la especie. En este caso, Manzonella también es transmitida por culicoides y simulio. Eh, Se describe entonces el primer caso en el año 58, como mencionábamos, y estos parásitos fueron transmitidos por culicoides y simulio. La mayoría, a veces de los casos, son asintomáticos, como se menciona, pero cuando las personas presentan, sintomatología puede ser cefalea, artralgias, prurito, sinovitis, efusión pleural, pápulas eritematosas, pruriginosas, etcétera. Entonces, ahí se puede sospechar, y también de acuerdo a la zona donde viene el paciente, ¿no? Eso es importante, pues esta manzonellosis también importante, pues tomarla en cuenta. Y como vemos acá, las microfilarias hay que diferenciarla de las otras especies. Esta microfilaria va a circular en la sangre, no tiene periodicidad, es decir, puede estar de día y de noche circulando, entonces pueden ser tomados en cualquier momento. Causan una eosinofilia elevada, entonces si le hacen la prueba de sangre, la eosinofilia es alta. También se ha encontrado cuando se ha hecho biopsia en la piel, ¿no? Hay casos con adenopatías, problemas entonces a nivel de la piel, y cuando le han hecho una biopsia, pues se encuentra estas larvas. Pueden producir linfoedemas, linfadenitis, etc. El cuerpo no tiene una cubierta, como decir, como un cascarón que lo cubre totalmente, y no, en muchos cuando mudan lo rompen y salen, es como una cubierta más. Estas no tienen, el cuerpo tiene núcleos, pero estos núcleos, solamente núcleos que se pueden ver al colorear. Cuando se colorea esta muestra, al sacar la muestra de sangre, hay que colorearlo con un colorante que se utiliza para sangre, que puede ser Gemsa o Wright o Leishman. Al colorear se van a ver los núcleos que no llegan hasta ambos extremos. Ambos extremos no tienen núcleo, esa es una característica también. Uno de los extremos es romo y el otro es agudo. Y, y generalmente es curvado, ¿no? Con curvas. Bueno.
Y estas, entonces, en este caso sí, el diagnóstico es por la microfilarias que se va a encontrar en sangre. Entonces, necesariamente hay que tomar la muestra de sangre, centrifugar el sedimento, colorearlas y hacer un frotis en la ya en la lámina después de colorearlas para observar al microscopio. Del 2010 al 2011, el Instituto de Salud Pública investigaron a 134 pacientes de la zona de Nanay, de Santa María de Nanay, en comunidades que estaban cercanas pues, al río Nanay, a Chambira, Pintuyacu, etc., encontrándose filarias como Manzonello sardi en el 51% de dichas comunidades, en dichas comunidades. Entonces, miren, pues hay un gran porcentaje de infectados por esas zonas. Entonces hay que tener cuidado cuando se viaja con los insectos que pueden pasar estas microfilarias. Entonces son Decimulium y culicoides, como son dos tipos de insectos que pueden llevar a las microfilarias, a las larvas, L3, que va a pasar a las personas, van a estar en los nódulos, en Masonella osardis igual, estos adultos que desarrollan, producen larvitas, estas larvas van a migrar por vía sanguínea, por ello se puede hacer un análisis en la sangre y colorear para identificar las larvas y pueden ser llevadas nuevamente también de la persona enferma a, para llevar a otro hospedero, porque en estas se van a desarrollar hasta larva 3, como lo hacen en las filariasis que hemos visto. Entonces, estos serían los casos que hemos observado acá en el Perú, y ustedes pueden revisar en las revistas de medicina experimental para profundizar con más detalle. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora, disculpe, sobre la dirofilariosis en el Perú, explicó algo sobre la cutícula que no me quedó claro. Allá, sí, tienen una cubierta, casi todos tienen una cubierta, un cascarón, y entonces en algunas van a conservarlo. Entonces, esa va a ayudar a la identificación. Cuando dijimos de la tirofilaria, por acá, estas, por ejemplo, producen microfilarias, esta no se menciona acá, la dirofilaria SP, No, está más adelante, pasando el PPT del perrito. ay, ya, ya, ya. No, pasando uno más, otro más. Sí, ahí explicó En Brulla, en Brulla. dirofilariosis. Hidrofilariosis, ya, por Brulla, ¿sí? Ya, lo que pasa que las larvas, bueno, en el caso que hay que identificar es importante porque no hay expertos para esta identificación a nivel de tejidos, entonces es importante que cuando se manda un corte histológico el patólogo lo conozca y a veces estos tipos de enfermedades que se presentan, que son a veces raros, llegan al hospital eh, y que parece pues un nódulo de repente que podría ser de repente cancerígeno. Al hacer el corte observamos en el corte transversal va a salir pues las características puede ser de la larva o de los adultos del parásito, como dice acá, identificado el parásito y o las microfilarias en los cortes histológicos. Entonces, acá abajo, por ejemplo, hay una hembra. Entonces, es importante conocer la morfología en detalle para poder observar en un corte histológico. Y este es del nódulo linfático cervical. Esta persona tenía pues en el cuello y pensaban que era un tumor maligno. Al hacerle la biopsia, pues han observado, observan, ¿no? Se observa la característica de estas tienen unas capas, como 3 capas, y la segunda es bastante fibrosa. Son como hilos, son muy delgados, son delgaditos y por ello también esta es cuando se sabe que es una hembra porque se van a ver huevos, por la característica de los huevos
sabemos que es una hembra. Si es una larvita no va a tener más que núcleos. Hemos visto que las larvas toditas tienen núcleos y cuando dicen tiene una cubierta, esto se puede diferenciar. No le he puesto la diferenciación porque eh, todos los tipos de larvas en brulla y esta está por ejemplo, en el libro lo pueden ver en el libro de medicina, de parasitología médica de Botero, hay cómo diferenciarla. Cuando yo digo tienen una cubierta, esa cubierta además de la larva los lleven sobre sobre el cuerpo, lleva una cubierta delgadita que parece que va a mudar. En muchas larvas mudan, las larvas mudan para pasar a otro estadio, como lo hacen los insectos que, digamos que para pasar a un estadio se rompe y salen como un cascarón. Algo parecido, pero esta es una membranita muy fina que lo cubre. Entonces, algunos van a presentar en algunas y algunas no lo presentan, ¿no? Como hemos visto, la última, por ejemplo, no presenta esa cubierta. Dice, no hay cubierta y esa es una característica en Masonello sardi. Entonces, cuando están en sangre, eso es importante para diferenciar. Eso lo tiene que saber el patólogo, el que hace patología en el laboratorio, el que observa la sangre, ¿no? Porque a veces los técnicos de laboratorio no están preparados porque son infecciones que no es común, aparecen de un momento a otro, llegan al laboratorio y en este caso pues tiene que acercarse el patólogo es el que tiene que hacer la identificación si está en sangre este tipo de larva para poder decir de qué se trata, ¿no? En este caso es el caso de Manzonella, por ejemplo, mencionamos que no tienen núcleos en los bordes, hay otras larvitas que tienen núcleos hasta la parte posterior e inclusive tienen una cubierta más en todo el cuerpo, a eso se refiere como una cubierta, una membrana muy delgadita, fina, transparente que lo cubre. Bien, no Gracias, sé, doctora. ya. Bien, vamos a continuar entonces, vamos a pasar a hablar sobre la malaria. La malaria o paludismo, ¿no? Es otra infección también eh, importante, pues a veces viajamos a las zonas endémicas para la parte norte, en pues, Tumbes, Piura, pues zonas también, o hacia la parte de la selva central, Oxapampa, Chanchamayo, o también Iquitos. Bueno, por todas las zonas maláricas, zonas donde fueron favorecidos por el medio ecológico la producción de los anofelinos, y de los donde se encuentran pues también los reservorios, ¿no? La malaria entonces es una enfermedad infecciosa. El agente etiológico es el Plasmodium, del género Plasmodium. Estos también son un apicomplexa. Cuando decimos apicomplexa, es un parásito de ciclo complejo que va a realizarse en el mosquito. En el mosquito va a realizarse una reproducción asexual y en el adulto, en el hospedero vertebrado, en este caso en el hombre, se va a realizar la reproducción asexual. Son también llamados coccidios, les llaman así. Vamos a ver en su ciclo. Son transmitidos por mosquitos del género Anopheles. Los anofelinos, entonces, que incluye al género Anopheles y también a otros, Aedes, Culex, etc. Pero Anopheles, este género, transmite la malaria. Esta infección puede ser curada si se diagnostica rápidamente, especialmente cuando trata del maligno, que es el Plasmodium falciparum. En el Perú tenemos Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum. Los tres primeros, Plasmodium ovale no se ha reportado en el Perú. Plasmodium vivax y malariae, un caso se presentó en el año 80, pero después desapareció y hoy tenemos nuevamente Plasmodium malariae.
Estas tres primeras causan una malaria benigna y Plasmodium falciparum, la malaria maligna o grave que puede llevar a la muerte a la persona. En su ciclo biológico, estos anofelinos que van a estar infectados cuando uno viaja hacia la selva, puede ser picada y estas al tomar sangre van a dejar cantidad de esporozoitos, se llaman esporozoitos las formas infectivas. Estos esporozoitos que ingresan por vía sanguínea se dirigen al hígado. En el hígado se van a las células hepáticas y forman una vacuola parasitógena y se multiplican. Se multiplican dando lugar a gran cantidad de merozoitos. Los primeros que ingresaron son esporozoitos. Acá hay una fisión múltiple dando lugar a cantidad de merozoitos porque han realizado una reproducción asexual llamada merogonia. Estos merozoitos que salen del hígado por vía sanguínea se dirigen pues hacia los glóbulos rojos y van a parasitar al glóbulo rojo. Ingresa un merozoito al glóbulo rojo, atraviesa y se va hacia el interior. Una vez que ingresado a los glóbulos rojos va a tomar diferentes formas. Una de las formas es la forma en anillo, una forma en anillo o anular que le llaman, que cuando uno hace una coloración, cuando se hace la coloración con cualquiera de los colorantes que se utiliza para sangre, habíamos mencionado, puede ser Jemsa, Wright o Leishman, al hacer la coloración vamos a observar que se forma, ¿por qué es en anillo? Porque hay una vacuola, el borde es el citoplasma y el núcleo se tiñe de color rojo. El citoplasma es celeste y transparente la parte central, por eso parece un anillo y por eso le han llamado la forma en anillo o anular. Este pasa a otra etapa, se transforma en un trofozoito. Este trofozoito, ¿por qué trofozoito? Que pues tiene una forma ameboide, diferente forma, entonces una forma ameboide, con un núcleo que va a empezar a multiplicar, se va dividiendo en dos núcleos, 4, 6, etcétera, dando lugar a un esquizonte. El esquizonte joven, ¿no? Joven va a madurar hasta formar un esquizonte maduro. El esquizonte maduro con varios merozoitos se rompe y nuevamente sigue circulando en la sangre. Entonces, este es produciendo cuadros, pues, que es de acuerdo si es Plasmodium vivax, va a producir, pues, es conocida como la terciana, ¿no? La persona, cuando se rompen los glóbulos rojos, entra en un proceso de fiebre, escalofríos, la persona comienza a temblar por unos escalofríos que siente y se le sube la fiebre. Pero ahora, estos merozoitos que van a otros glóbulos rojos, pues bueno, algunos van a continuar el ciclo, otros que van a otros glóbulos rojos también van a dar lugar a gametos. Van a ingresar a los glóbulos rojos y forman gametocitos, micro y macrogameto. ¿Y cuáles serían las formas infectivas? Pues los gametos. Cuando toma la sangre, o sea, forma infectiva para el insecto, cuando toma la sangre un insecto sano, lo que se va a llevar, bueno, puede llevarse las otras formas, pero lo que va a ser infectivo van a ser los gametos. Los que van a continuar el ciclo son las formas, los glóbulos rojos que están llevando los gametos. Ya en el tubo digestivo de este insecto va a haber nuevamente una reproducción sexual. Esto lo vemos en la siguiente diapositiva para poderlo ver con más detalle. Entonces, vamos a repetir nuevamente y regresar acá. El insecto, ¿no? Este anofelino ha inoculado los esporozoitos. Estos esporozoitos se fueron al hígado. En el hígado hubo una reproducción asexual, una merogonia. Salen gran cantidad de merozoitos, es una fisión múltiple,
Estos merozoitos entonces se van hacia los glóbulos rojos e ingresan al glóbulo rojo en la forma, toman la forma anular, luego una forma meboide, posteriormente un esquizonte joven. Cuando en la forma meboide va multiplicándose los núcleos, va dando lugar a un esquizonte joven, luego un esquizonte maduro. Este esquizonte maduro, que está listo para ya rompe el glóbulo rojo, salen los merozoitos. Estos merozoitos continúan el ciclo, algunos, otros se transforman en micro y macro, entran a los glóbulos rojos, eh, algunos glóbulos rojos van a llevar al microgameto y otros al macrogameto. Cuando es tomado por el insecto la forma infectiva, que son los gametos, en el insecto ingresa al tubo digestivo. En el tubo digestivo, el macrogameto va esperar la fecundación del microgameto. En este caso, el que va a producir el microgamonte sería, el microgamonte va a producir microgametocitos. Estos microgametos que están listos ya en el tubo digestivo salen y está en la luz del intestino, aquí en el tubo digestivo, va a fecundar al macrogameto. De la fecundación del macrogameto se forma el cigoto. Este cigoto, que también es llamado ooquineto, va a atravesar el epitelio del intestino. Miren, todo está en la luz del intestino, se ha desarrollado la gametogonia y ahora atraviesa el ooquineto, el epitelio del intestino y se va hacia el extremo, a la parte posterior del intestino. En la parte posterior del intestino va a multiplicarse, se va a multiplicar, entra un proceso de esporogonia. Entonces se realiza la esporogonia en la parte posterior del intestino, dando lugar a una gran cantidad de esporozoitos. Aquí hay una multiplicación, una fisión múltiple, dando lugar a gran cantidad de esporozoitos. Cuando ya los esporozoitos revientan porque ya maduraron, ya está listos para salir, estos se dirigen a las glándulas salivales del insecto y están listos para ser inoculados nuevamente a otro hospedero. Entonces, este ciclo es un poquito complejo, pero es muy interesante porque aquí siempre, casi en todos los parásitos, la reproducción sexual se realiza en el hospedero definitivo, que es el vertebrado. Generalmente es un vertebrado, puede ser un animal o en este caso es el hombre, ¿no? Hay en otras especies de apicomplexa que vamos a ver, ¿no? Puede ser en los animales. En el hombre, entonces, en este caso de la malaria, el hombre va a ser de hospedero intermediario y el mosquito va a ser de hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque la gametogonia se ha realizado en el insecto. Entonces, esto es casi una excepción en estos grupos de los apicomplexa. En cuanto al cuadro clínico de la malaria, dice los síntomas que se manifiestan más o menos es entre los 9 a 14 días después de la picadura y el niño va a tener escalofríos violentos, súbitos, fiebre intermitente, sudoración profusa, agotamiento, dolor de cabeza, convulsiones, delirio. Y en el caso de la anemia severa se va a dar en la malaria grave. A la malaria grave, inclusive puede haber un fallo del órgano y también va al cerebro. En este caso, el que va sería falcíparo, llegaría hasta el cerebro. Aquí en África, un niño gambiano con anemia por malaria severa. Entonces, esta falciparum más se distribuye en la parte, es más, o sea, su distribución más amplia es por África, ¿no? Por esa zona. Acá en América tenemos en mayor porcentaje el malaria benigna por Plasmodium vivax. Sin embargo, hay falciparum también y el malariae. Los problemas de salud que se pueden presentar como consecuencia pues, de esta malaria es una infección cerebral
Gracias, Betty. Cuando termine la infección cerebral, produciendo una destrucción de células sanguíneas, una anemia hemolítica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, meningitis, insuficiencia respiratoria, ¿no? A causa pues también del líquido en el pulmón, hay un edema pulmonar. Entonces, y estos cuadros es lo que se observa más en África a consecuencia de la falciparum. Aquí en el Perú se tiene que detectar rápidamente para evitar todo este cuadro y cuando se detecta en la parte de la selva de los hospitales, envían rápidamente al hospital Rebagliati o al hospital militar. No, ya a veces no pueden hacer tratamiento en los hospitales pues de la selva. Su distribución entonces es universal. En América está desde México, Argentina y hasta Argentina. En Uruguay ya existe otra malaria autóctona. Las condiciones que favorecen al insecto para su multiplicación, eso en las zonas endémicas va a ser importante, ¿no? La temperatura mayor a 15 grados y también la humedad. Cuando hay un desborde, cuando sale, se observa como acá está en la figura, les favorece a que estos se multipliquen, estos insectos, los anofelinos, porque el huevo que cae en el agua va a producir unas larvas y estas larvas se van a desarrollar en la humedad, en el agua. Luego ya van a desarrollar el adulto y al desarrollar el adulto ya están en el aire, ¿no? Los factores que también del hombre son importantes, ¿no? La desnutrición, por ejemplo, de los niños, o sea, el estado nutricional es bien importante, la inmunidad, la edad, los pequeños son los más afectados, y también la presencia de animales. La malaria se representa entonces con 3 eslabones. Para que haya malaria, tiene que haber un hombre malárico que tenga gametocitos circulando en sangre, el mosquito anófeles que tenga que estar presente, ¿no? Y en él se desarrollan los esporozoitos en 4 semanas. Por ejemplo, si hay anofelinos, tomaron de una persona, pues ya a la 4 semana ya tiene gran cantidad de esporozoitos para inocular. Y un hombre susceptible, pues sano susceptible. Esto, pues este cuadro se puede presentar inclusive aquí en Lima y como se presentó hace unos años, más o menos por el 2005 aproximadamente o 2007, se presentó un caso, pues, se presentó un caso de malaria por una zona, me parece que era San Borja o Surco, una persona que no había viajado a la selva, no había ido a ningún otro lugar y empezó con un cuadro de malaria. Entonces vieron que era raro, que entonces inmediatamente fueron a hacer una inspección, la oficina de epidemiología, fueron a hacer una inspección y encuentran que en el tanque de agua que está en la azotea no tenía tapa y ahí se estaban multiplicando los anofelinos. Entonces ya se tenía el vector. Ahora era importante una persona enferma. Se hizo una evaluación a todas las personas que estaban por esa manzana y al evaluar se encontró a una señora que había venido a trabajar y ella era de la selva y esta señora no estaba bien curada y tenía pues en el caso de Plasmodium vivax, Plasmodium vivax produce hipnozoitos, tiene lugar, o sea, hipnozoitos son zoitos dormidos que se quedan pues en el hígado, ¿no? En el epitelio del hígado, se quedan es como escondidos, a eso le llaman hipnozoitos, que a veces se pueden activar. Entonces, probablemente eso ha pasado en esta persona que estaba el anófeles circulando, se había multiplicado, le toma sangre, ahí el insecto pues se multiplica, se forman los infectivos, los esporozoitos, y comenzó a inocular. Y ya no había una sola persona, entonces habían ya más y se fueron presentando más personas infectadas con malaria. Entonces miren cómo puede aparecer un cuadro y rápidamente. Entonces fumigaron, pues dieron charlas de que no pueden estar los tanques de agua abiertos en la azotea, porque no solamente van a multiplicarse los anofelinos, pueden caer otros insectos, hasta han encontrado cucarachas
hasta ratas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con las recipientes que se dejan para concentración del agua. Es un problema de salud pública porque siempre hay como 300 a 500 millones de casos nuevos cada año, especialmente tanto en las zonas endémicas, se han reportado muertes cada año de 1.5 a 2.7 millones, estamos hablando a nivel mundial, a nivel de todo el mundo, con 2.000 muertes por día, inclusive se menciona, entonces esto sería aproximadamente cada 4 segundos estaría muriendo una persona. 2.400 millones de personas alrededor del mundo viven en estas zonas de riesgo y 1.000, o sea, 1.800.000, bueno, en dólares, ¿no? Por año sería el costo económico que va a producir la malaria. Por lo menos hay en 99 países están afectados, casi todo el mundo. Entonces, el 90% de los casos se encuentran en 19 países. El 90% está en 19 países. El 75% de los casos se encuentran en 9 países como la India, Brasil, Afganistán, Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Colombia y China. Camboya y China. La malaria grave que puede llegar a la muerte es Plasmodium falciparum. En el 2019 se estimaba 229 millones de casos de paludismo en todo el mundo. 229 millones. Miren, aparece que había bajado, ¿no? Luego, en el 2019 también se estimaron 409.000 muertes por paludismo. Los casos del 83% en estos casos, ¿no? Y las muertes 94%, o sea, personas que no habían llegado y la estimación que se da en cuanto a muertes es un 94% de los casos, ¿no? Más afectados son África, Nigeria, la República del Congo, Uganda, la Costa de Marfil, dice, de Nigeria, afectado mayormente a mujeres embarazadas y niños. Entonces, ese es el problema que se tiene que evaluar. Entonces, debe hacer digamos, continuamente se debe estar fumigando. O sea, tiene que haber un control por el Instituto de Salud o la Oficina General de Epidemiología. Como se menciona acá, 212.000 enfermos, 212.000 millones de enfermos de malaria al año, 430.000 muertes, ¿no? Y el 70% son niños menores de 5 años. Es la enfermedad, como se menciona, más frecuente en los hospitales, en las zonas pues endémicas, como vemos acá marcadas, en Sudamérica, en África, en Asia. Del color rojo que se menciona con un mayor porcentaje y bueno, va bajando de acuerdo al color y pues no, y el Perú pues no se escapa, ahí tienen pues un porcentaje también por infección por malaria. En el 2016 lo voy a pasar, en el Plasmodium vivax, la incidencia global de Plasmodium vivax en el Perú no observamos pues tanto en América como también en África y el porcentaje más alto se da en África, también por Plasmodium vivax. Y Plasmodium falciparum, igualmente en África, el porcentaje es bastante alto. En el Perú, pues, es menos, es más bajo, ¿no? Su porcentaje es menor. En la parte de América es menor falciparum, pero no podemos descuidarnos. Aquí, desde los departamentos del 2004 hasta el 2016, se observa, pues, un porcentaje alto, de acuerdo a los lugares, especialmente Loreto, es el que tiene hasta el 2016, según el 2014 tenía 61.000 pacientes, 54.000 personas infectadas. Junín es el que está en segundo lugar, después Madre de Dios igualmente, y parece que hasta el 2016 habían disminuido. En San Martín, Ayacucho por ciertas zonas, Ayacucho, después también tenemos en Cusco, Piura, Tumbes, Ucayali, Amazonas,
Bueno, y entonces, pero no se escapan, cuando dice Pasco, por la zona más de la ceja de selva, ¿no? Cajamarca igualmente, La Libertad, Amazonas, Ucayali, Tumbes, Piura, bueno, etcétera. Inclusive Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Puno, con menos porcentaje, pero también. Entonces, miren, pues la malaria se encuentra ampliamente distribuida. Acá en el 2015 igualmente, ¿no? Es casi lo mismo que hemos mencionado en la parte anterior. En el 2019, los casos, los casos acá tenemos en Piura, eh, eh, en Piura y también en Tumbes. En el 2019, 7 casos, bueno, son los casos que se presentan, casos 14, 285 en Piura. Piura fue en el 2019 con más casos. Lugares de riesgo de departamentos de alto riesgo: Loreto, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ayacucho. Se menciona acá que Plasmodium falciparum hubo en el 92, fue su ingreso más fuerte, pero luego después, hasta hoy en día, tenemos Plasmodium falciparum. Creo que algunas diapositivas que había colocado, no, me parece que cogí otro. Bueno, su proporción con Plasmodium vivax va a variar, sin embargo, si los vemos es casi paralelo. Sí, no están acá las diapositivas. Plasmodium es transmitido entonces por el mosquitos del género Anopheles. También puede ser por transfusión sanguínea, por instrumentos cortopunzantes y congénitamente. O sea, la madre que tiene malaria y tiene pues unos oídos dormidos, estos van a pasar, inclusive, por eso es congénito al feto, ¿no? Por instrumentos cortopunzantes que sea utilizado de una persona con malaria a otra. Lo que es importante también es conocer a estos vectores, y los vectores, como mencionamos, están en el agua. Si nosotros vemos, y esto es lo que se dan charlas para el Ministerio del Ambiente, para los niños, porque los niños que son muy curiosos pueden ver en el agua estos tipos de larvas. Estas larvitas que son características, en el caso de Culex, de Anopheles, que es para malaria, la larva. Los huevos son bien difíciles que se observen. Si uno que conoce, sí, bueno, es más, puede reconocer que se traten huevitos de anofelinos o de aedes o de culex. Pero en el caso más importante es reconocer si se presenta anófeles, eh, por el tipo de larva, la posición de la larva en el agua. La larva es paralela, o sea, en una forma recta, porque no tiene sifón respiratorio como lo tienen las otras larvas. El sifón respiratorio, que parece un pequeño embudo con un orificio en la parte superficial que va a permitirle la respiración para esta larva. Ellos tienen espiráculos respiratorios, disculpen, unos espiráculos respiratorios, por lo tanto, tiene que estar en esta posición para poder respirar, en este caso, ¿no? Vale la redundancia. Eh, y existen diferencias entre Aedes y Culex. Aedes tiene un sifón respiratorio más ancho y corto, mientras que Culex tiene un sifón respiratorio más delgado y largo. Pero la otra forma es que ingresen a los domicilios, y cuando estén en el domicilio lo que podemos hacer es observar el adulto, la posición del adulto. El adulto, cuando se posa en la pared, si nosotros vemos a ver, hay una, caramba, se me ha ido el nombre, zancudo, hay un zancudo, hay que observar de costado, observamos si este zancudo al posarse en la pared forma un ángulo de 45 grados, se trataría de anófeles. Si estos se posan paralela en la pared, de esta forma paralela a la pared, serían pues Aedes o Culex. En estas ya sí hay que hacer las diferencias por las características de la coloración de las alas, etc. Y otras características también en la parte de las antenas, en la proboscis, ¿no? Eso es importante. Ya con detalles tendría que verse si se trata
Aquí, por ejemplo, en el caso de Anófeles, las alas tienen escamas oscuras, unas manchitas oscuras que es característico. Y los palpos, porque tiene una probosis, palpos y también las antenas. Bueno, los palpos tienen el mismo tamaño que la probosis. Y esa es una característica en el caso de Anófeles, que va a variar en los otros. En estos otros insectos, pues los palpos con la probosis tienen diferente tamaño. Entonces, esa es una observación más, digamos, más delicada, utilizando inclusive un ocular de mayor tamaño, ¿no? Una lupa, en este caso, para poder observar los detalles. La distribución de estos insectos es amplio, se encuentran ampliamente distribuidos y la cantidad de especies que nos interesa en la parte de Perú. Vamos a mencionar especialmente en la parte de Perú las especies que se encuentran, ¿no? Como el Anopheles pseudopuntipenis, el Anopheles darlingi también, en la parte de Iquitos, en la parte de la selva. Núñez Tubaroy hay en la parte norte y también tenemos nosotros Núñez Tobaroy, también tenemos. Bueno, vamos a mirar en la siguiente y miramos pues la amplia distribución que existe en estas partes no solamente en América, sino también en Europa, ¿no? En África, etcétera, Asia. Y acá para el Perú tenemos el Anopheles pseudopuntipenis en la costa, sierra, en los valles interandinos y en la selva alta. En la costa está Anopheles albimanus y en la selva baja Anopheles benarrochi y Anopheles darlingi. Estos otros vectores son secundarios, pero también se encuentran distribuidos, por ejemplo, por Huánuco están Núñez Tobaroy, el Anófeles, ahí está el Calderoni, Nunjami, Rangel, Evans, etc. Pero estos 4 primeros son los más importantes que se encuentran distribuidos. En la parte de la costa, pues hasta la parte de Lima, está el Anopheles albimanus, en la parte de la selva, el Benarrochi darlingi, repasando nuevamente, y Pseudopuntipenis va a estar en la costa y en los valles interandinos y en la selva alta. Entonces su distribución es más amplia, por eso es bien importante Anopheles pseudopuntipenis. En cuanto al parásito, tenemos que diferenciar también, y esto tiene que ser por coloración en el laboratorio. En el laboratorio existen características que nos van a ayudar a diferenciar a Plasmodium falciparum de Vivax. Para ello requiere un colorante, pues el Yemsa o otro colorante, Wright o Leishman, y que cuando se hace el frotis de la persona, el frotis, y también se hace una gota gruesa, lo vamos a explicar después, en la gota gruesa, el frotis que se colorea, o sea, en el frotis se extienden los glóbulos rojos en la lámina, se deja secar, se fija con metanol y se colorea con Yemsa. Luego de colorear, ¿no? Cuando ya se da un tiempo de coloración, se lava, se deja secar, se observa al microscopio, vamos a observar que se han coloreado los parásitos. Plasmodium falciparum presenta, cuando ingresa al glóbulo rojo, algunos ingresan y otros se pueden quedar en la superficie. ¿Qué sucede en Plasmodium falciparum? En Plasmodium vivax no, ingresa de todas maneras al glóbulo rojo, no se queda en la parte externa. Es una diferencia entonces. La forma anular en anillo, como mencionábamos, por la coloración que se da, se ve el citoplasma de color celeste con una vacuola central y el núcleo color rojo. Entonces, en falciparum pueden ingresar varios y por lo tanto se pueden ver hasta 3 anillos, ¿no? Hasta 3 anillos en el interior, mientras que en Vivax no, solo ingresa uno y por eso vemos solamente un anillo. Entonces, si nosotros hacemos en frotis, vemos un glóbulo rojo con varios anillos, rápidamente podemos decir que se trata de falciparum, porque la identificación tiene que ser rápido cuando la persona llega a la muestra al laboratorio, para poder, si es falciparum y está la persona, es una niña o una persona en la selva, está muy mal, los tienen que trasladar al hospital, acá a Lima, para su tratamiento rápido, porque esto sí, como afecta a todo tipo de glóbulo rojo, va a destruir tanto jóvenes como glóbulos maduros, juveniles o maduros, mientras que Plasmodium vivax no solo afecta a los glóbulos rojos maduros. Entonces, aquí tenemos que en el Plasmodium vivax pues va a hacerse la forma también ameboide,
que vemos acá en Falciparum, el ameboide. Pero hay otro aspecto importante. Vemos que los glóbulos rojos de Falciparum no se deforman. En Vivax se deforman los glóbulos rojos. Otra característica en Vivax es que hay unos granulitos de color rosado que se ven en el citoplasma del glóbulo rojo. Esos son los gránulos de Schüffner. Ha deformado los glóbulos rojos y también se ve la granulación por los gránulos de Schüffner, que en Falciparum no es notorio. Falciparum no se nota. Hay gránulos también que no son los gránulos de Schüffner, ¿no? Pero no es notorio, en este caso, no es notorio como se puede ver en Vivax. Lo otro es que eh, si vamos avanzando, vemos que los esquizontes en Plasmodium vivax, ¿no? El primero un esquizonte joven, después un esquizonte maduro, con varios, se tiñen también, o sea, los núcleos se tiñen y se ven cantidad de merozoitos, se ven varios merozoitos. Luego se ven también en sangre los gametocitos, un gametocito que se está formando un macrogameto inicial, ya un macrogameto más desarrollado, que está ocupando casi todo el glóbulo rojo, que se caracteriza por tener un núcleo bien marcado, un núcleo compacto, que se tiñe rojo, es un macrogameto, y un microgameto con un núcleo disperso, poco teñido. Entonces, esa es la característica de Vivax, y lo vamos a ver en sangre. Mientras que en Falciparum, las formas de ameboides y esquizontes no se pueden ver. ¿Por qué? Porque estas se van a quedar adosadas en los capilares. Se van adosando en los capilares de tal manera que en la circulación, cuando se hace una gota de sangre, se va a colorear la gota de sangre de una persona que está infectada, solo vemos los glóbulos rojos con varios anillos o los gametocitos. Estos gametocitos que tienen forma de salchicha. El macrogameto con un núcleo compacto, el microgameto con su núcleo disperso. Además, el macrogameto tiene ambos extremos agudos, mientras que el microgameto es romo. O sea, esas son las características que vamos a observar. Entonces, no vamos a ver las formas de ameboides ni esquizontes, solamente gametos y trofozoitos anulares. Y no se deforma el glóbulo rojo. Entonces, rápidamente tenemos que dar el diagnóstico para que se haga el tratamiento. La atención al medio ambiente, el control, inmediatamente deben de fumigarse si se encuentran personas infectadas en las zonas, pues esas zonas se tienen que estar controlando, fumigando, matando el estadio larvario para que continúe el ciclo. Se utilizó inclusive el Bacillus thuringiensis, un bacilo, ¿no?, que se fumigaba y digamos, con estos bacilos, para que estos bacilos al ingresar a las larvas pueda matarlos rápidamente. Sin embargo, no ha funcionado, pues ahora hacen un control, pues habría que revisar con más detalle, ¿no? Si este control lo hacen, pues supongo que no hacen con DDT porque es muy cancerígeno. Por ello es que utilizaron pues bacilos. Lo que se tiene que hacer es un cultivo. Esto se traía pues de Cuba y no funcionó. Entonces tiene que buscar formas de control con estas bacterias que lleguen a afectar el sistema nervioso, destruyendo rápidamente a la larva, pero con cepas pues que sean de Perú para que así se pueda utilizar continuamente. La prevención, pues, si uno desea viajar a esas zonas endémicas, tiene que tomar la pastilla para la malaria una semana antes del viaje y después una semana después de regresar del viaje, para prevenir esta infección, ¿no? Es importante entonces tomar la medicación que indiquen y se debe ir al hospital previamente, no pues al hospital del niño, todos los hospitales me parece que se puede ir para que le den la medicación necesaria. Otra manera de protegerse es utilizando mosquitero en el lugar donde se llega, y especialmente las ventanas de los hoteles donde uno viaja, debe ser con una malla muy fina que no permita el ingreso, y tampoco se debe tener las ventanas abiertas ya a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Ya por la tarde no se debe tener. Entonces todo debe ser bien protegido, repelentes para los insectos, ropa que cubra también mangas largas, pantalones que sean cerrados, etc., ¿no?
Utilizar también acondicionadores de aire en lugares donde haya mucho calor y para evitar abrir las ventanas, etc. Sin embargo, la quinta forma de la malaria es la Knowlesi, que es la malaria pues emergente en los últimos años que se ha presentado esta Knowlesi, que tiene características muy parecidas a Plasmodium malariae. Olvidé mencionar he tomado otra diapositiva, otro PPT, disculpen, pero yo les voy a enviar donde he colocado otras diapositivas más. Qué pena, no sé, se me confundió. Bueno, en esas van a tener más o menos hay cuadros recientes hasta el 2021, lo que es en cuanto al Perú, ¿no? El pico que hay tanto de Plasmodium vivax, falciparum y también de malariae que se ha ido presentando últimamente y tendríamos que tomar en cuenta. Esto, Knowlesi se ha encontrado, por supuesto, en África, ¿no? Pero todas las, a veces, infecciones a veces se expanden por los viajeros, etcétera, o los vectores que pueden venir escondidos en los de repente hasta en los paquetes, en las maletas, etcétera, ¿no? Tenemos que acá que Plasmodium knowlesi va a presentar, al igual que el Plasmodium malariae, a ver dónde está, un trofozoite en banda. Malariae se diferencia de los demás por presentar trofozoitos en banda. Entonces, esto también es importante. Ahora se presentan casos de malariae, es bien bajo, pero se han presentado casos. Entonces, este Plasmodium malariae que observamos el trofozoite en banda no se presenta en vivax ni falciparum. Luego en malariae los gametocitos sí se parecen a Plasmodium vivax, pero no deforman el glóbulo rojo, entonces hay una diferencia. Y en estas se marcan bastante los gránulos de Schubner y la deformación del glóbulo rojo. En malariae no, no se deforma el glóbulo rojo. En Plasmodium, bueno, ovales no menciono, no hay. El Plasmodium knowlesi, que es el trofocito en banda, se parece al de malariae. Además, en Knowlesi también se van a formar o pueden ingresar varios parásitos, dando lugar a un trofozoito con varios anillos, como les había mencionado en Falciparum, con varios anillos. Entonces, aquí Knowlesi va a tener características de Falciparum en cuanto a los anillos y características de malariae. Falciparum fácil diferenciar por sus trofozoitos en forma de plátano. El origen del Plasmodium falciparum se consideraba que era en los chimpancés y se ha descrito en realidad que proviene de los gorilas. Entonces, eso está publicado en un trabajo que se menciona, donde se han muestrado pues 2.500 muestras fecales de primates en África Central y también los plasmodios del gorila, que son más cercanos genéticamente a Plasmodium falciparum. Y se ha hecho una identificación molecular. Entonces tenemos varias otras especies de Plasmodium, el Sinomorgi, por ejemplo, que se parece al Plasmodium vivax. El Plasmodium simulium se parece también a Plasmodium vivax. El Brasilianum a Plasmodium malariae. El Inuit también al malariae. Y luego también el Knowlesi, como hemos mencionado, se parece al malariae y también de acuerdo como hemos visto, también tiene algunas características con respecto a Falciparum, que no lo han anotado, pero hemos observado que los trofozoitos anulares son igual que en Falciparum. Este trabajo del 2009. Bueno, pero también hicieron una examinación de personas, a 960 personas, y que observaron que de estas 960, 266 tenían Plasmodium knowlesi. Entonces, han evaluado y han determinado pues que muchas veces habrán pasado como malariae, entonces era ahora por Plasmodium knowlesi. Y si observamos, pues hay varias hay infección de Plasmodium no humanos, eh, es bien raro, pero se presentan. El Knowlesi, dos infecciones humanas confirmadas en condiciones naturales fue el Knowlesi y el Simium. Y también en tribus del norte de Brasil se han encontrado anticuerpos contra Plasmodium brasilianum y malariae. Se ha confirmado la presencia de brasilianum en monos y mosquitos en Anopheles darlingi
de la zona que sugieren también infección por Plasmodium brasiliano en los indígenas. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos nosotros la transmisión del hombre por Noblesi, Sinomolgi, Inuit, Suetsi se ha demostrado experimentalmente inclusive, y el que se intentó la transmisión de Reichnove y no fue con éxito. Esto significa que, o sea, experimentalmente ha infectado vectores y ha aprendido, o sea, son potencialmente importantes, entonces se ha demostrado experimentalmente. Mencionamos una gota, un frotis y una gota gruesa. ¿Para qué el frotis? Cuando el frotis se extiende en los glóbulos rojos podemos ver todas las formas de los parásitos, mientras que la gota gruesa nos ayuda solo para decir si la muestra está positiva o negativa, pero podemos ver los parásitos en la gota gruesa se rompe los glóbulos rojos con una gota de agua previamente a la coloración y por lo tanto los parásitos salen de los glóbulos rojos, entonces vamos a ver cantidad de parásitos, pero no vamos a poder diferenciar con detalle si se trata de vivas o falcíparo. Y si podemos ver los gametocitos en forma de salchicha, podríamos decirlo, ¿no? Pero por lo menos decimos, está positivo, entonces ya se busca con detalle ahora el frotis ya en la muestra y eso es lo que hacen en los hospitales, como tienen cantidad de muestras, si ven que en la gota gruesa no hay parásitos, ya no revisan, supongo, eso es lo que hacen, ¿no? Pero qué importante es hacer una revisión del frotis, porque esto sí nos ayuda bastante para ver el parásito, las características del parásito. Sin embargo, también se hace hematoaglutinación indirecta, inmunofluorescencia, ELISA, inmunocromatografía, etcétera, ¿no? Hay pruebas serológicas también, y también por PCR. En cuanto al tratamiento, también tratamiento de primera línea, la cloroquina, excepto en casos que son resistentes. Cuando hay resistentes se está utilizando toda una variedad, ¿no? El cloruro con sulfato de quinina, el clorhidrato de tetraciclina, doxiciclina, mefoclina, pirimetamina, etcétera. Va a depender también, depende de la especie involucrada en la enfermedad. Ahora, ¿por qué no se consigue una vacuna? Ese es el otro problema, porque este parásito, ustedes han observado que va cambiando de forma. Cuando está en la forma de trofozoito, se producen anticuerpos, pero luego, cuando se quiere utilizar, ya se utilizaría para la vacuna, ya cambió. Entonces cambia inmediatamente a esquizonte, entonces se produce, hay otras formas, por lo tanto no se puede atacar, no hay forma como atacar. Entonces va a depender entonces de la especie, del tipo de enfermedad, ¿no? Del área donde se adquiere la enfermedad, de la salud del paciente, que también es importante. Y bueno, y todo lo que se debe uno proteger, y ya vemos que también hay que tener cuidado con los eh, primates no humanos. Aquí entonces eso es lo que estaban tratando, ¿no? Buscando para atacar trofozoitos, que una vacuna que pueda atacar a trofozoitos, perdón, siempre a la forma de trofozoitos, a los merozoitos cuando son en la forma de esquizontes o a los gametocitos. Bien, pero hasta ahora no hay nada definitivo. Gracias, jóvenes. Gracias. Ya creo.